Cuando se lesionan los meniscos de la rodilla, ¿qué debemos hacer? En breves segundos lo analizamos con el doctor traumatólogo Federico Vado. Doctor Federico Vado, cuando se lesionan los meniscos en la rodilla, que entiendo que es algo bastante frecuente, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero quiero, acotar que los meniscos, son básicamente le llaman amortiguador entre el fémur y la tibia, pero es básicamente un fibrocartílago que coapta perfectamente la superficie del fémur con la tibia, distribuyendo las cargas de manera exactamente homogénea, digamos. Entonces, nosotros necesitamos los meniscos porque los meniscos lo que hacen es, al distribuir la carga de manera homogénea, fuerza sobre superficie, menos fuerza es física y menos desgaste, digamos. Entonces, la idea es tratar de cuidar nuestros meniscos, tener y conservar nuestros meniscos. Si se rompe por alguna mala suerte o un traumatismo deportivo, una caída, o a veces en algunas personas está bajando el cordón de una vereda, lo primero que tenemos que hacer es, tengo dolor en la rodilla, se me hincha o se me traba, me duele, me pincha, dice el paciente, es acudir al traumatólogo para ver qué es lo que me pasó, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. En este caso, el diagnóstico de la ruptura meniscal se hace de manera clínica, obviamente, como cualquier patología, pero sí o sí necesitamos un estudio que es la resonancia magnética, que hoy en día, gracias a Dios, está accesible en el sanatorio y podemos hacerla rápidamente y tener un resultado rápido. No hay otro estudio, el estudio es resonancia. El estudio es resonancia. Sí, no es una radiografía, no es una tomografía, es resonancia. Solo resonancia. Siempre hay que tener un diagnóstico exacto y preciso, y antes de cualquier cosa, menisco, resonancia. Ese es el estudio. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener para tratar de evitar llegar a esta situación? Bueno, hay cosas que son impredecibles, ¿no? Uno se puede caer o lesionar en el deporte, lo que, por ejemplo, puede ser también fuera del deporte, en el trabajo también. Pero en el deporte principalmente lo que hay que hacer es mantener una buena fuerza muscular, practicar lo que es la propiocepción, digamos, que eso significa que cuando nosotros sentimos dónde están nuestras articulaciones. Es algo inconsciente, pero el deportista lo tiene que practicar para no lesionarse, saber caerse también, porque en el fútbol, por ejemplo, a veces hay unas caídas espectaculares donde el jugador rueda, pero no se lesiona nada, y de repente salta y gira un chiquitito y se rompió el menisco, o hasta el ligamento cruzado se puede romper. Entonces hay que saber caerse, no es fácil. Eso se aprende, se enseña. Sí, hasta como los paracaidistas que aprenden a caerse. Hay que ver el campo de juego también en el fútbol, digamos, porque en el fútbol o en otros deportes, porque una clásica es que se te trabe el botín y girás y chao menisco, digamos. Puede pasar eso en el deportista y obviamente también en el trabajador, digamos, tener todos los métodos necesarios como para evitar lesiones. Una vez que se diagnosticó correctamente, ¿cuáles son los tratamientos posibles? Bueno, hay también yo le digo mito, digamos, que me rompió el menisco, me tengo que operar. No es tan así, digamos. Sí. ¿Puedo llegar a salvarme de la cirugía? Puedes llegar a salvarte de la cirugía, sí. Sí. Muchas personas con rupturas de menisco pueden vivir con su ruptura de menisco, digamos. Pero, ¿cuándo me tengo que operar el menisco? ¿Cuándo yo indicaría operar un menisco? Si la ruptura del menisco genera un bloqueo de rodilla, eso sería que se me trabe la rodilla. Otra es si la ruptura del menisco genera un dolor de rodilla que no se dé con fisioterapia, no se dé con analgésicos, no puedo vivir con dolor, entonces me tengo que operar. Y
en algunas patologías donde hay un menisco inestable, uno lo puede ver en la resonancia, que sabe que ese menisco puede llegar a salirse del lugar, digamos, eso hay que o quitarlo, o actualmente se están haciendo también suturas meniscales. Se puede coser el menisco y buscar que eso se quede en su lugar como original, digamos. Que siempre lo mejor... Una reparación. Una reparación. Siempre lo mejor es salvar tu menisco, porque justamente para proteger esa rodilla, a veces es imposible, de hecho, muchas veces es imposible, pero si se puede, es lo ideal, digamos. En el caso que haya que quitar los meniscos, porque se traba la rodilla y o hay mucho dolor, no queda otra que quitar el menisco. ¿Después pueden venir algunas complicaciones en esa rodilla? Pueden venir complicaciones por quitar el menisco, depende mucho, y acá entramos en un campo muy especialista de rodilla, depende mucho si es menisco interno o es menisco externo. Digamos, tenemos dos meniscos, uno del lado de adentro, uno del lado de afuera. El menisco interno en general es muy tolerable cuando lo quitas, y el menisco externo es muy poco tolerable cuando lo quitas. A veces, y diría casi la mayoría de las veces, es inevitable quitar un pedazo de menisco, pero es mucho más tolerable el interno que el externo. ¿Qué pasa si quitas el menisco interno o el externo? Bueno, puede generar artrosis a futuro porque hay más carga sobre menos superficie, entonces hay más desgaste. ¿Qué pasa si quitas el menisco externo, que es el que más problemas te puede llegar a dar? El menisco externo también colabora un poquito con la estabilidad de la rodilla, y al quitar el menisco externo genera una pequeña microinestabilidad que en el deportista, por ejemplo, cuando va a jugar al fútbol, juega todo y se le hincha la rodilla. No le duele, pero se le hincha la rodilla. Entonces, ¿puedo quitar los meniscos? Puedo quitarlos, porque uno busca el mayor beneficio del paciente. Si el paciente tiene dolor, obviamente que no le queda otra. Si lo puedo salvar, lo salvo. Pero si le tengo que quitar, bueno, puede darme estas consecuencias. Si puedo no operarme, y menisco es una ruptura que por resonancia la vemos estable, y podés no operarte también, digamos. Pero si después te duele, te tenés que operar, no te queda otra. Un deportista, un futbolista, por ejemplo, ¿puede continuar su carrera a pesar de una cirugía de meniscos? Sí, puede continuar su carrera incluso como profesional, digamos. Incluso como sí, profesional. Incluso como profesional. Antes la sutura no existía, digamos. O sea, se quitaban todos y los jugadores seguían, obviamente. Hay un poquito más de artrosis, pero no es la artrosis solo por quitar el menisco. La artrosis es, yo le explico muchas veces a los pacientes, la artrosis la genera en general el trauma original que tuvo la suficiente intensidad como para romper una estructura súper fuerte, que es el menisco. También lesiona el hueso. Claro, lesiona el cartílago. Y ese cartílago, aunque vos lo veas perfecto, se está muriendo. Parte muere. Entonces vos podés tener un menisco fantástico, un paciente con dos meniscos, pero que tuvo un traumatismo grave, que lesionó su cartílago, y ese paciente hace artrosis, por más que tengas un menisco perfecto. Obviamente, si a ese le quitas el menisco, va a ser más artrosis que si le dejas el menisco aún un poquito roto. Por ahí en ese caso te conviene dejarlo. Sí. Es muy, muy particular de cada paciente la decisión de qué hacer con el menisco. No es me rompí, me opero. Es casi un arte decir a quién operás, a quién suturás, a quién le sacás. Doctor Vado, muchas gracias por estos conceptos. Quizás como cierre resaltamos que no toda lesión de menisco me obliga a ir a la cirugía. Y si voy a la cirugía, inclusive se puede reparar el menisco. Muchas gracias. Desde el Sanatorio Adventista de Juvenal, te recordamos, si tienes una molestia en la rodilla, es momento de consultar con el traumatólogo para diagnosticar y buscar el mejor tratamiento. Comparte este programa, síguenos por las redes y te esperamos la próxima semana para seguir construyendo salud entre todos.